Por lo tanto, los que estaban en contra del fútbol para todos eran verdaderos profetas del odio, no querían la felicidad del pueblo. Si el pueblo era feliz teniendo el fútbol abierto y gratuito. Bueno, estamos acá con Javier Vicente. Antes que nada, un placer recibirte en nuestra casa. Para nosotros es un gusto poder hoy charlar con vos. Y quiero arrancar por lo básico, que nos cuentes tu otro costado, por ahí el que el futbolero no conoce, que nosotros queremos conocer, que es un poco dónde naciste, cómo fue tu infancia y cuándo aparece el fútbol en tu vida. Bueno, soy porteño, nací aquí en la ciudad de Buenos Aires, pero de chico, de bastante chico, me fui a vivir a la costa atlántica, a la localidad de Pinamar, donde viví parte de mi infancia. Soy futbolero, futbolero desde el vamos, aunque no nací en una casa muy futbolera. Mi papá, director de televisión, director de cámaras, no era hincha independiente, pero no era muy futbolero. Mi vieja tampoco, pero el fútbol me vino más por el lado de mi tío, de mi hermano. Y por supuesto para mí siempre fue una pasión desde muy chiquito, siempre, tanto el fútbol como las transmisiones de fútbol. Porque las dos cosas son complementarias, aunque vayan un tanto separadas. Y a qué justamente vos venís que esas transmisiones de fútbol, los relatores, y cuando empezabas a ver fútbol, empezabas a meterte ahí, a sentir esa pasión, ¿cuándo fue aquel relator que vos viste que sentís, este me marcó, este relator Mirá, la verdad vos? que el primero que me marcó, y por eso es importante que yo destaque que vivía en la costa atlántica, porque allí se recibía mucho las radios uruguayas. Viste que en la costa vos recibís perfecto las radios uruguayas. Y el primero que me marcó fue Víctor Hugo Morales, a quien escuchaba de chico cuando él relataba en Radio Oriental de Uruguay. Entonces, el estilo, la voz, la forma de ser, todo de Víctor Hugo me marcó muy de chico. Pero también los relatores de aquí, los relatores argentinos. Yo de chico escuchaba, por supuesto, a José María Muñoz, que era toda una institución en esa época. Pero otros relatores también, como Gillo Arancio, que fue un relator muy emblemático de la década del 70 y que es cuando yo era infante, digamos, ¿no es cierto? Nací en el 65, así que en esos años 70 fue cuando de alguna manera mamé todas esas transmisiones de fútbol, las de José María Muñoz, la de Víctor Hugo en Uruguay, la de Gillo Arancio que hizo el Mundial 78, yo el Mundial 78 lo escuché prácticamente en la transmisión de Gillo, así que bueno, esos fueron un poco los relatores que me marcaron en mi infancia, pero yo diría que Víctor Hugo es sin lugar a dudas el sumo para mí, ¿no? ¿Y cuándo empezaste vos a relatar? Porque una cosa es escuchar, imagino que eso era la chispa que necesitabas para hacerlo. ¿Cuándo te empieza a gustar? ¿Cuándo empezás a relatar vos? ¿Y los goles de quién relatabas? No sé si querés develar el equipo, no importa, pero si querés. Mirá, empecé a relatar en el patio de mi casa, jugando al fútbol. Jugaba al fútbol solo por ahí, y me relataba los partidos tal cual escuchaba a esos relatores que estoy mencionando, ¿no es cierto? Ahora, profesionalmente, yo en el año 82, 83 empiezo en las transmisiones de fútbol de Radio Splendid, en aquella época con un equipo de lujo, porque estaba Julio Ricardo, que fue el que me convocó, Ricardo Podestá, Edgardo Román Gilaber, la producción de Horacio Irañeta, un montón de gente que me enseñó mucho de este oficio, ¿no es cierto? Pero empecé como todo, de abajo, atendiendo los teléfonos. ¿Se acuerdan que en aquella época no había internet, no había nada? Entonces había un grupo de productores que llamábamos a las canchas para ver cómo iban los partidos. Empecé así. Después pasé a ser asistente de estudios centrales, después de a poquito fui yendo a las canchas, a ser cronista. Y relatar recién lo empecé a hacer en la década del 80, finales del 80, mediados del 80, cuando empezaron a emerger las radios comunitarias. Porque claro, en aquel entonces el espectro de radiodifusión era muy reducido, no había tantas radios y no había tantos lugares donde relatar y había muchos relatores. Entonces era difícil. Yo siempre tuve claro que quería relatar. Y con la apertura de las radios comunitarias, las llamadas FMs, empezó a darse la posibilidad de empezar a hacer campañas de equipos y empezar a despuntar este vicio del relato, ¿no? Entonces lo primero que hice fue
a través de la convocatoria que me hizo un conocido mío de la facultad. Yo estudiaba licenciatura en Ciencias de la Comunicación en la UBA, y a través de un conocido empecé a transitar primero la campaña de Banfield. Hice 10 años la campaña de Banfield, al mismo tiempo campañas de otros equipos. Hice campaña de los Andes, de Temperley, de Vélez, de San Lorenzo, hice campaña de muchísimos equipos, y siempre con la fórmula del tipo que durante la semana agarra la valijita y se va a vender publicidad, y los domingos se lleva la consola a las canchas, se instala la consola con los micrófonos, y bueno, a partir de ahí empecé a transitar el mundo del relato. Y algunos jugadores de esos fines de los 80, de los 90, por ahí de Banfield, de San Lorenzo, de Vélez, de lo que te acuerdes. Bueno, el que me marcó mucho, y hay relatos de esa época míos en las redes, te lo recomiendo, fue sin lugar a dudas José Luis Sánchez, el Garrafa. El Garrafa, que en ese momento justo coincidió que fue a Banfield y se convirtió en un verdadero ídolo. Y como yo siempre digo, ¿no? Son los jugadores los que nos dan la inspiración a los relatores para que después podamos lucirnos, ¿no es cierto? Y Garrafa fue en ese sentido extraordinario, porque la verdad que no solo su calidad de jugador, eh, la mística que él tenía, ¿no es cierto? Esa capacidad de convocar multitudes que tenía con su juego, me dio la inspiración para que esos primeros relatos míos fuesen lindos, ¿no? Fuesen emotivos, y es más, todavía la gente de Banfield los recuerda mucho. Así que yo digo que un poco también asemejándome a lo que fue Garrafa como futbolista, yo soy un poco el Garrafa de los relatores, ¿eh? Porque fue un jugador muy popular sin haber sido ni Diego, ni Messi, ni ninguno de ellos. Y fue un jugador romántico, como a mí me gusta, ¿no? De los románticos. Así que yo me considero también un poco el Garrafa de los relatores. Y vos teniendo ahí un jugador que te identifica. Sí. En tu carrera, ya sea cuando eras chico, cuando empezaste a relatar profesionalmente, ¿hay un evento, un partido, un torneo que te haya marcado? Bueno, sí, porque el Mundial 78 fue muy fuerte, ¿no? En ese sentido, yo era muy chico y seguía los partidos, seguía todo lo que pasó en aquel entonces, y al mismo tiempo también iba mucho a la cancha. Yo digo que los relatores no somos jugadores frustrados. Los relatores somos lo que somos porque queremos ir a la cancha. Creo que alguna vez me lo dijo Ángela Lerena y coincidí con ella. Nosotros hacemos periodismo deportivo para ir a la cancha. Por eso yo creo que el off-tune es el karma de los relatores. Es la muerte de nosotros. Porque la verdad que ver un partido en la cancha, recibir todo lo que pasa ahí, ese clima, ese ambiente, para el relato es clave, es trascendente. Por eso el off-tune nos ha complicado un poco la profesión, el oficio nuestro. Pero bueno, son las reglas de la ley, las reglas generales de la ley. Sobre todo después de la pandemia se popularizó mucho el off-tune, y uno tiene que lidiar con eso, ¿no? Y trata de que la narración se asemeje a cuando lo hacemos en la cancha. Pero como en la cancha no hay nada. Quiero ir a algo que pasaba bastante o pasa, y quiero saber en tu caso puntual, que el relator le elige un apodo a un jugador y después Sí. queda y trasciende. Contame, primero que nada, cómo lo ves y si vos pusiste alguno, y si en caso de miras que sí, ¿por qué? ¿Cómo salió? ¿Cómo Bueno, fue? una de las particularidades mías del relato es utilizar mucho apodos, ponerle apodos. Y te voy a decir cómo nació. Yo cuando era pibe, seguía mucho las transmisiones del fútbol alemán, que eran de las pocas transmisiones de fútbol que se daban en la televisión argentina en aquel entonces. Y había un relator que se llamaba Andrés Salcedo, que hacía los partidos de Alemania. Y hacía esos partidos. Y tenía, por supuesto, un estilo muy histriónico, muy colorido, y le ponía apodos a todos los jugadores. Le ponía a Hrubeš, le ponía el pez volador Hrubeš. A Magath le ponía el boricua Magath. Y así, eso, a mí me encantaba eso, porque además yo creo que el apodo, de alguna manera, lo que tiene que hacer es identificar el estilo del jugador. El apodo va asociado al estilo del jugador. Por supuesto que hay jugadores que ya vienen con el apodo,
y ya está. No podés obviar eso, ¿no es cierto? Al contrario. Pero aquel jugador que no tiene apodo, yo trato de buscar un apodo, ¿no? Y siempre en mis relatos he utilizado muchísimo los apodos de los jugadores. Mirá, alguna vez transmitiendo la campaña de Banfield, por ejemplo, a Daniel Delfino, que era un puntero derecho que jugaba muy bien, eso, y flaquito, así desgarbado, pero habilidoso. Entonces yo le puse la víbora. O a Parrado, que era un lateral derecho de aquellos años de Banfield, el el quebrador de los montes, como el leñador de los montes, le decía. Y en Fútbol para Todos también utilicé mucho apodos de jugadores. Es algo que me gusta mucho, sí. ¿Y hay algún jugador, pues muchas veces cuando se le ponen esos apodos, el hincha también lo apropia, se Sí. empieza a masificar ese apodo? Incluso le termina llegando a los jugadores, los compañeros, se lo terminan diciendo. ¿Hubo algún caso, algún jugador que te haya No, dicho una no vez? tuve un caso así. El que más caso tiene es Walter Nelson. Walter Nelson es un gran inventor de apodos que después le quedan marcados a los jugadores, al ambiente y todo. No, yo no tuve la particularidad de que se me dé algo así, pero sí me gusta mucho la utilización de apodos, sí. Yendo al plano un poco más personal, también me interesa conocer un poco más de la persona detrás del relator, que es un poco la idea de esta charla. ¿Viviste en España, puede ser? Sí, viví en Con, España del año 2000 al 2003. Fui a hacer un posgrado en la materia mía, que es la comunicación, y al mismo tiempo relaté fútbol. Tuve la posibilidad de relatar fútbol allí, en Onda Cero Barcelona, y fue una experiencia increíble, que me marcó muy a fuego, porque hasta ese entonces a mí me encantaba el oficio del relator, pero no tenía claro si quería seguir siendo relator de fútbol u otra cosa, porque también trabajaba en la universidad, en el ambiente de la investigación en comunicación, que me gusta mucho, también trabajé en producción de televisión, pero ahí fue como que hice clic, porque, claro, empecé a relatar allí fútbol en España, a los catalanes les gustaba, empecé a darme cuenta que el estilo mío, que la forma de narrar mía les gustaba, y eso me convenció. Bueno, sí, dije yo, sí, para estos tipos soy bueno, entonces en mi país también tengo que serlo. Y bueno, ahí fue que decidí dedicarme al relato del fútbol de forma mucho más activa. y por ahí andando un poco en lo técnico, las diferencias que puedas ver entre el relato en España y el relato acá, porque Sí, creo que, me corregirás si no lo consideras, que el argentino tiene una inventiva que no existe en el mundo. Y el relator necesita mucho de esa inventiva. sí. Entonces, ¿cómo veías o cómo ves hoy en día también el relato en España, el de acá? Yo considero que son bastante diferentes, pero contame un poco vos y también si crees que esa chispa argentina hizo que te vaya también allá. Sí, allá gustan mucho los relatores argentinos justamente por eso, por la chispa, por la velocidad en la narración, por lo futbolero que somos. Yo soy un bicho de radio, ¿no? Y estamos hablando de radio. También tenés que tener en cuenta que el tipo de transmisión, el formato de transmisión que hay en España es bien diferente al de acá. Allá se hace lo que se llama el carrusel, ¿no? Donde se pivotea desde Estudio Central en la transmisión y los narradores van pasando por las distintas canchas, ¿no? Con relatos de un minuto, minuto y medio. Siempre el gol se prioriza por sobre lo demás, pero es un estilo, un formato de transmisión diferente, pero muy interesante, muy, muy interesante, que te digo que para esta época yo siempre lo recomiendo como el mejor formato para la radio de hoy en día, donde hay tanta variedad de medios, donde podés estar escuchando un relato de radio y al mismo tiempo viéndolo por televisión o viéndolo en la computadora o viendo dos partidos al mismo tiempo. Yo creo que es el mejor formato para este momento. Y ahí aprendí mucho, porque también aprendí a ser sintético en el relato, a ser parte de un colectivo, donde el relator no es la prioridad. Fue muy interesante. Y sí, por supuesto, lo que se destacaba de mi relato era eso, era la inventiva, la impronta, esa narración veloz que tenemos en la Argentina. Y en ese sentido sí, me fue bien, me fue bien. Y a raíz de eso, a raíz igualmente de que mencionabas que estuviste en España por cuestiones de hacer un posgrado, si decías que causaba, era agradable escuchar tu relato, ¿hay algún motivo por el cual no quedaste allí en España relatando, decidiste volver al país? Porque justamente cuando en el año 2003 yo termino el posgrado, aquí se me abre la posibilidad de venir a trabajar a Canal 7 y a Radio Nacional,
Y bueno, entonces decidí volverme. Y por supuesto siempre como relator de fútbol. Ya tenía claro que ya iba a ser relator. Y bueno, entonces sí, a partir del 2003, si bien tenía posibilidad de seguir en España, la gente estaba muy contenta conmigo y todo, tomé la decisión de volver al país, había terminado el posgrado, también el tema de la visa. Y aquí se me abrieron las puertas en Canal 7 y en Radio Nacional, y entonces me vine a trabajar acá. Y bueno, después llega Fútbol para Todos, que fue 2009, un ícono, un hito sin duda. para lo que son transmisiones deportivas. Quiero que por ahí te extiendas lo que vos consideres. Describí qué fue relatar en la época de Fútbol para Todos. No, fue maravilloso porque fue encontrarme con ese mundo de la masividad, que es realmente muy fuerte. Eh, yo de alguna manera también me sentí muy identificado con el fútbol para todos en el sentido de que como hincha de fútbol sufría las consecuencias de no poder ver los partidos sin tener que pagar. Entonces, de alguna manera, cuando se puso en marcha el fútbol para todos, dije, claro, es esto, es la posibilidad de ver el fútbol abierto y gratuito. Y yo creo que eso revolucionó, cambió la manera de ver el fútbol, incluso te diría. Porque fíjate vos lo que está pasando hoy. Hoy el contenido del fútbol es un contenido que está yendo a la televisión abierta y gratuita y quedó claro en el Mundial de Clubes. El éxito del Mundial de Clubes para mí tuvo que ver con el acceso y la posibilidad de acceder gratuitamente a los partidos y a la buena calidad de transmisiones que hizo, por ejemplo, la gente de Danzón, ¿no? Y me parece que fue un logro. Y en ese sentido, yo lo que estoy advirtiendo, y Fútbol para Todos fue pionero en eso, es que el contenido del fútbol es un contenido masivo. Y el contenido masivo tiene que ir por televisión abierta y gratuita. Habrá que buscar la fórmula para financiarlo, no creo que sea tan difícil. Y también hoy las nuevas tecnologías te permiten no solo un acceso mucho más abierto, sino también la forma de financiarlo. Y este es un mensaje para la AFA. Atención, Asociación del Fútbol Argentino. Estamos esperando el canal de la AFA a través de YouTube y poder ver todos los partidos y basta de codificado que no ve nadie. Así que les recomiendo, pasen los partidos por YouTube, tienen suscripción, tienen visualización de YouTube que se paga, así que tienen la forma de financiarlo. Primera lo ubicó a Méndez, tiene espacios Méndez, le puede dar al arco, le dio al arco, ¡golazo! ¡Gol! Rosario Central, y llegó la más maravillosa música para la Academia Rosarina del gigante Jesús Méndez, y el de la Cruz del Sur la clavó en el arco de Luis Ojeda, el jefe de los guerreros de Miguel. ¿Afecta hoy en día la forma en la que se transmite el fútbol, por lo menos el fútbol argentino, con el hincha, por lo menos a nivel mundial? No te quepa la menor duda. El hincha con nosotros era muy agradecido por la posibilidad de ver los partidos. Acordate lo difícil que era ver los partidos en aquella época si no pagabas el codificado. Terminabas comprando lo que llamaban un pituto trucho que no veías nada. Hoy en día eso no pasa porque, claro, hoy tenés el acceso también a las mal llamadas, para mí, páginas piratas. Pero pretender que eso no pase es como tapar el sol con la mano. La gente quiere ver fútbol. Y si no tiene un mango, lo va a ver. Accederá a través de las páginas, como yo digo, mal llamados piratas. Y eso es lo que estamos viendo, ¿no? Entonces a mí me parece que es un contrasentido que el fútbol siga pretendiendo que haya un consumo restrictivo a través de un codificado u otra forma de pago. A mí me parece que el fútbol no le va a quedar otra que ir hacia el contenido abierto y gratuito, y es lo que estamos viendo. La FIFA lo está promocionando a través del Mundial de Clubes. La idea de la Superliga de Europa es, digamos, está concebida con televisión abierta. Así que yo creo que el contenido del fútbol va hacia la televisión abierta, porque además es un contenido masivo. Y fíjate los buenos ratings que le dio a la televisión abierta al Mundial de Clubes. Rating que hoy en día ya no existen en la televisión abierta. Rating de 20 puntos, de 22 puntos, solamente te lo puede dar el fútbol. Así que yo creo que es una demostración cabal de que el fútbol para todos fue pionero en eso y que teníamos razón finalmente. Y yendo a una etapa por ahí que imagino que para vos habrá sido triste, pero quiero conocer de primera mano, ¿qué sentiste cuando te enteraste que eso terminaba? Y si crees que el recorte planteado por aquel gobierno
tenía sentido en lo que respecta a la cantidad de dinero que se ahorraban por el tema del Sí. fútbol. No tuvo ningún sentido, fue puro prejuicio. Fíjate que se planteaba de que porque había fútbol para todos no había hospitales o no había escuelas, y hace cuántos años que no hay fútbol para todos y no hay hospitales, no hay escuelas. Así que a mí me parece que fue puro prejuicio ideológico y como diciendo, no, bueno, si estos hacían esto, nosotros vamos a hacer lo otro. Y la verdad que no le sirvió al fútbol. Y fíjate vos que le sirvió a las productoras de televisión que comercializan el producto, pero al fútbol, a los clubes no le sirvió. Y a los hinchas mucho menos. Y además para el fútbol argentino es clave la televisación abierta. Hoy vos ves en las plazas, en los potreros, ves a los pibes con la camiseta del Real Madrid, la del Barça, la del Manchester City. Y no solo es por lo atractivo que es ese fútbol respecto de las grandes figuras que tiene, sino porque además vos hoy prendés la televisión y en el sistema básico de cable tenés los mejores partidos del mundo. Y para ver Tigre Huracán tenés que pagar un extra. Y cuando no es un extra del extra. Entonces, eso perjudica al propio fútbol argentino y a los propios clubes. Y me surge, a raíz de lo que estás diciendo, hacerte la pregunta de si pagás el pack fútbol. No, la verdad que no. Es más, veo, o lo veo por televisión IPTV, es uno de los nuevos sistemas que está tan en boga hoy, o lo veo a través de las páginas alternativas. Olimpo de Bahía Blanca 1, Lanús 0. Glorioso fútbol para todos. Los goles que poseían los profetas del odio ahora son de todos. Bien, y ahora quiero ir a una famosa frase, que es la de los profetas del odio. Sí. Si querés contar quiénes eran. Bueno, Los Profetas del Odio surge a partir de un texto de Jauretche, que es un texto muy conocido analizando la clase media argentina, y un poco tenía que ver con eso, tenía que ver con todas las críticas que recibía el fútbol para todos y la popularidad que al mismo tiempo tenía Fútbol para Todos. Por lo tanto, los que estaban en contra del Fútbol para Todos eran verdaderos profetas del odio, no querían la felicidad del pueblo. Si el pueblo era feliz teniendo el fútbol abierto y gratuito. Así que en ese sentido estaba pensada la frase, ¿no es cierto? ¿Te llamó la atención que tenga tanta repercusión tantos años después? Sí, me llamó la atención, me sigue llamando la atención y me da a pensar que no estábamos tan equivocados, ¿no? Y se van abriendo puertas también a veces a partir de ese tipo de narración, ¿no? Lo más fuerte que me pasó un día fue, mirá, una vez en Bahía Blanca, la previa de un partido, recorriendo ahí la plaza principal, me encuentro con un chico, me dice, qué bueno que viniste, yo siempre sigo los partidos y te voy a contar algo. Dice, yo no lo conocía a Jauretche, pero escuchándote a vos en los relatos, empecé a leerlo. Y entonces ahí dije, bueno, sembré una semillita, para algo sirvió. Y hoy en día, tratando en Radio Splendid Sí. y teniendo todavía ese contacto con el fútbol, también siendo compañero con Daniel Cascioli, ¿te ilusionás con que, a raíz también de lo que decías del Mundial de Clubes, de que hacia dónde considerás que va las transmisiones del fútbol, de que aquí en el fútbol argentino vuelva a darse una transmisión abierta? No tengo dudas, es inexorable, es un destino inexorable. Si no, el fútbol argentino se va a perjudicar y se va a perjudicar mucho. Yo creo que, como lo planteaba el otro día en otra entrevista, el fútbol para todos que viene es un fútbol que debe estar hecho por la propia Asociación del Fútbol Argentino, con un canal de televisión de la propia AFA, que puede ser a través de YouTube, que se puede financiar con suscripciones, con visualizaciones, con todo lo que permite hoy en día la nueva tecnología. Yo creo que es ahí a donde vamos. Entiendo que hay una idea en la AFA al respecto, pero que bueno, todavía no la quieren poner en marcha, pero a mí me parece que es irremediable eso, es irremediable que el fútbol a nivel mundial va a ser un contenido abierto y gratuito, lo está haciendo cada vez más, y en la Argentina va a tener que pasar lo mismo. La última, antes que nada agradecemos mucho el tiempo y la buena onda, es ¿qué significa relatar para vos? Todo, es lo que moviliza mi vida desde chico, digamos, ¿no? Yo soy un fanático de las transmisiones de fútbol, sobre todo de radio. Siempre me gustaron las transmisiones de fútbol de radio, la televisión también, por supuesto, y la masividad que tiene la televisión es algo increíble.
Y siempre me gustaron los relatores, soy un enamorado de los relatores, ¿no? Como te decía Víctor Hugo. Hoy me gusta mucho, qué sé yo, me gusta mucho Leo Gentili, me gusta mucho escucharlo, tengo una muy buena relación y un aprecio personal con Walter Nelson. Me formé con grandes relatores, me formé con Jorge Burri, con Edgardo Román Gilabert, con Ricardo Podestá, aprendí de todos ellos. Víctor Hugo para mí es un ídolo máximo y sigue vigente. Así que bueno, sí, para mí ser relator de fútbol es mi vida, es mi pasión.